Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy el ingeniero marciano y como os dije en el último vídeo que trataba sobre la transmisión de calor, vamos a explicar esos mecanismos de transmisión de calor. Concretamente, hoy vamos a explicar uno, que es el de conducción. Acordaos, tenemos una pared, en un lado de la pared podemos hacer fuego. Si ponemos la mano en el otro lado de la pared, pues no tenemos el calor, porque a lo largo del espesor de esa pared se está transmitiendo todo, no, porque siempre hay unas pérdidas, pero parte de esa energía calorífica. Bueno, pues vamos a ver hoy la formulita que nos permite calcular esa potencia, ¿no?, que se está transmitiendo a través de ese espesor. Pues dadle las gracias al señor Fourier por esa expresión. Esa expresión es la siguiente. Ese calor, esa potencia calorífica, es la conductividad por el área que atraviesa ese calor por la variación de temperatura respecto de la longitud del elemento. Aquí hay un par de cosillas que sí que me gustaría remarcar antes de seguir, porque luego nos hacemos la picha un lío con estos temas. Y es la diferencia entre potencia y flujo. El flujo se define como, es esta letra extraña, como la potencia por unidad de área. Y muchas veces hablamos de flujo y de potencia, incluso de energía o de calor indistintamente. En la mayoría de los casos no pasa nada por no hacer distinciones, pero deberíamos de tener claro la diferencia que hay entre el flujo y la potencia. Por ejemplo, vamos a imaginarnos una pared plana con un espesor, el que sea, si en este lado tenemos una temperatura mayor que en este lado, el calor va a ir de este lado a ese lado, ¿no? Eso está claro. Vale. Podemos dibujar la dirección y el sentido de calor con flechas. Pues una flecha por aquí. Otra por aquí. No sé, unas cuantas, ¿vale? Así. Esas flechas realmente, ¿qué son? ¿La potencia o el flujo? Bueno, pues yo pondría, a mí me da igual, yo pondría potencia aquí, por ejemplo, aunque sea el flujo. El flujo, realmente esto es el flujo. El flujo es una magnitud vectorial. Es decir, que nosotros tenemos que indicar no solo la cantidad de energía por unidad de área, sino tenemos que indicar también su dirección y sentido. La dirección y sentido del flujo es, como acabo de ver, como os acabo de comentar, sentido contrario al gradiente de temperatura. Aquí tenemos más temperatura que aquí, por tanto la temperatura, el gradiente iría de la temperatura menor a la temperatura mayor. Bueno, pues el flujo va en sentido contrario. O sea, realmente, si aquí pasara yo el área dividiendo y calcular el flujo, tendría que poner un signo negativo, porque aquí tenemos el gradiente de temperaturas. Pero como normalmente vamos a tener que calcular el módulo, pues el signo pues nos da un poco igual. Pero tenedlo en cuenta, que en rigor deberíamos de poner aquí un signo menos, si calculáramos el flujo. La potencia es un escalar, entonces nos da igual. Calculamos el módulo y fuera. Pero hay que tenerlo muy en cuenta. Para que lo tengamos muy claro, si la distinción entre flujo y potencia, si en vez de una superficie plana, lo dibujo en 2D, la superficie es cilíndrica, por ejemplo, y aquí tenemos el foco caliente, el flujo va hacia afuera, vamos a dibujar las flechas. Ay, que no va. Una. Bueno, 3 flechitas, ¿vale? Hacia afuera.
Podemos decir que la potencia, imaginaos que en vez de en vatios, la medimos en número de flechas. La potencia realmente es el número de flechas. Calcúlame la potencia en esta superficie. La potencia es 3. ¿Por qué? Porque hay 3 flechas. Luego, esto es un supuesto, lo podríamos convertir a vatios, que es la unidad del sistema internacional de la potencia, pero si midiéramos la potencia en número de flechas, pues aquí la potencia valdría 3. Me da igual si la mido en esta superficie, en esta superficie, en esta superficie intermedia, en esta de aquí o en esta. En todas esas superficies hay 3 flechas que la están atravesando. Por tanto, la potencia da igual donde la mida, que es 3. 3 flechas. ¿Y el flujo? El flujo no es el número de flechas. El flujo lo podemos ver como la densidad de flechas. Y ahí sí que no es igual en la superficie donde la midamos. ¿Por qué? Pues porque aquí las flechitas están más juntas y aquí las flechitas están más separadas. Si el flujo es la densidad de flechas, aquí al haber más densidad hay más flujo. Aquí, al haber menos densidad, hay menos flujo. Por tanto, el flujo disminuye a medida que nosotros nos alejamos, a medida que el área es mayor. Área mayor, flujo menor. ¿Vale? Pero sin hacer ninguna fórmula, nosotros debemos pensar potencia, número de flechas, flujo, densidad de flechas, y eso lo veremos enseguida. En superficies planas da igual, porque el área es la misma, por tanto el flujo es constante y la potencia también. Menos lío. Vale, pues esto de aquí es la formulita de Fourier. Y este área es, como os comentaba, el área que atraviesan las flechitas. Es este área de aquí. Ese área de ahí, todo eso. Que debe ser dato. Vamos a hacer un ejemplo numérico, y esto ya sabéis, lo que es la conductividad, la eficiencia con la que el calor, las flechitas, atraviesan ese material. ¿Nos interesa una conductividad alta o baja? Pues depende de la aplicación. Si no queremos que se escape el frío en invierno, porque queremos estar calentitos en casa, queremos materiales con baja conductividad, ¿vale? Que les cueste, que al material le cueste atravesar ese material, el calor. Repito, que al calor le cueste atravesar ese material, que el material oponga resistencia a que sea atravesado por el calor. Si queremos, es decir, materiales aislantes, si nosotros queremos transmitir el calor con mucha eficiencia, necesitamos materiales con conductividades altas. Por ejemplo, en una olla, en una sartén, que está aquí, la ponemos en los fogones en el fuego, nosotros queremos que el fogón caliente lo que está dentro, o el aceite, o el filete que vamos a poner ahí, que lo caliente rápido. Por tanto, ese metal con el que está hecha la sartén tiene que tener una conductividad alta, para comernos el filete cuanto antes, ¿de acuerdo? Bueno, imaginaos que esto es la pared de un horno y queremos calcular la potencia que se pierde si nosotros tenemos en una... Voy a dibujarlo en 2D, que se verá mejor. Esta es la pared, el espesor, vamos a ponerle 5 milímetros. Bueno, pared de un horno, vamos a ponerle pared de una sartén, ya que estamos con el ejemplo de la sartén y el filete. Y tenemos aquí la temperatura en un lado de la sartén, que es el lado que está en contacto con el fogón, T1 de... no lo sé, 100 grados. 100 grados centígrados. Queremos calcular la temperatura aquí, T2. Y la conductividad es de, vamos a ponerle 170 vatios por metro y Kelvin. Una conductividad de un metal. Me parece que el aluminio creo que tiene algo de eso. O el acero.
Ahora mismo de memoria pues no me lo sé. Y es una sartén redonda con un diámetro de 20 centímetros. Diámetro 20 centímetros. Bueno, vamos a calcular T2. Bueno, no, vamos a calcular... me falta la potencia, claro. O vamos a hacer otra cosa, vamos a calcular la potencia. Es que me estoy inventando el ejemplo sobre la marcha. Si aquí la temperatura es de 90 grados, ¿cuál es la potencia transmitida? Bueno, tenemos la conductividad, el área la podemos calcular, pi r cuadrado. Área es pi r cuadrado o pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. Metros, vamos a hacerlo. Pi por 0,2 al cuadrado entre 4. Calculator. Pi por 0,4. 0,2. 0,2 al cuadrado entre 4. En metros cuadrados, eso es 0,03142. 0,03142 metros cuadrados. El salto térmico no hace falta derivar, ¿vale? Asumimos que es lineal. El salto térmico serían 10 grados centígrados a lo largo del espesor, a lo largo de 5 milímetros. Por tanto, la potencia transmitida por ese fogón a través del espesor de la sartén por conducción sería conductividad 170. Área que atraviesa ese calor 0,03142. 31,42 por el salto térmico 10 grados centígrados partido por el espesor 0,005 metros. Vamos a ver cuántos vatios se transmiten por 170 por 10 entre 0,005. 10.681,4. 10.681,4 vatios o, si queréis más bonito, 10,68 kilovatios. ¿Vale? Si calculamos la potencia que se transmite por conducción a través del espesor de un material. ¿Se puede complicar esto? Pues claro. ¿Por qué? Pues porque a veces puede que no sepamos la distribución de la temperatura. Para eso hay una ecuación general de la temperatura que nosotros podemos integrar para obtener esa función de temperatura. Pero, claro, al integrar nos van a aparecer constantes de integración que vamos a tener que calcular dependiendo de las condiciones particulares de cada problema, que hay muchas distintas. Se pueden ver, hay condiciones de primera especie, de segunda especie, de tercera especie, y dentro de cada especie pues hay varias distintas. Insisto, depende de las condiciones particulares del problema. Pero, para que os hagáis una idea, esto es la ecuación de Fourier para calcular la potencia. Si queréis que haga algún otro ejemplillo de esto, me lo comentáis. Si tenéis alguna duda, lo ponéis en los comentarios. Y yo, pues os iré respondiendo, por supuesto, porque para eso estamos. Para eso he venido aquí, a este planeta tan chulo. Y eso, suscribiros y darle al like. Que si no, no hay que darle marcha a este canal. ¡Hala! Me voy a la playa. Adiós.